Esa tarde, el reloj marcaba las 6 cuando Alejandro Valverde decidió regresar antes de lo habitual. No había avisado a nadie, ni siquiera a su chofer. Algo dentro de él, una corazonada inexplicable, lo impulsó a volver a casa. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, presagio de tormenta. Mientras conducía su coche por la avenida desierta, el reflejo de las luces en el parabrisas le mostraba un rostro cansado, distinto al del hombre exitoso que todos admiraban. Durante años, Alejandro había vivido atrapado en la rutina del poder. Dueño de una de las empresas más influyentes del país, creía tenerlo todo: dinero, reconocimiento y una esposa que, al menos en apariencia, compartía su mundo. Pero bajo esa fachada perfecta, algo se desmoronaba en silencio. El amor se había enfriado, los gestos se habían vuelto mecánicos y la soledad lo seguía incluso entre las multitudes. Aquel día, sin embargo, no se trataba de negocios ni de agenda. Se trataba de un impulso, un presentimiento que lo llevó a tomar el camino más largo hasta su mansión, como si su inconsciente intentara advertirle de algo. La lluvia comenzó a caer, lenta, persistente, como una sinfonía que acompasaba su ansiedad. En su mente imaginaba la calidez del hogar, una cena tranquila, una conversación pendiente con Lucía. No sabía que lo que estaba por escuchar destruiría todo lo que creía conocer. El portón se abrió con su habitual sonido metálico, y al entrar, notó algo extraño. Las luces del pasillo estaban encendidas, pero el silencio era absoluto. No había música, ni risas, ni el eco de los pasos del personal. Solo el goteo constante del agua cayendo de su abrigo sobre el mármol. Caminó despacio, siguiendo el rastro de una tenue luz proveniente del dormitorio. Cada paso que daba lo acercaba más al abismo. Frente a la puerta se detuvo. Podía escuchar voces, risas contenidas, susurros. Su respiración se aceleró. Intentó convencerse de que estaba imaginando cosas, de que el cansancio le jugaba una mala pasada. Pero entonces, una carcajada, la de ella inconfundible, atravesó el aire como un cuchillo. El corazón le dio un vuelco. Sintió cómo el mundo se detenía por un segundo antes de derrumbarse por completo. Durante unos instantes dudó. Podía marcharse y fingir no haber escuchado nada, pero la dignidad no le permitió huir. Con una mezcla de rabia y miedo, giró la manija lentamente. La puerta se abrió y lo que vio lo dejó sin aliento. Dos cuerpos entrelazados, sombras de traición bajo la tenue luz del dormitorio. El tiempo pareció disolverse y el silencio fue tan espeso que podía oír los latidos de su propio corazón. Alejandro no gritó, no habló, solo se quedó quieto, mirando el reflejo de su rostro en el espejo, un rostro que ya no reconocía. La voz de Lucía se quebró en un intento inútil de explicación, pero él no escuchó. Dio media vuelta, cerró la puerta con calma y bajó las escaleras. Afuera la tormenta rugía con fuerza. Cada trueno parecía marcar el inicio de algo nuevo. No lo sabía aún, pero esa noche, la noche en que lo perdió todo, sería también la primera en la que empezaría a encontrarse a sí mismo. Era una tarde cualquiera, o al menos eso creía Alejandro. Empresario joven, exitoso y acostumbrado a jornadas que terminaban pasada la medianoche, aquel día decidió regresar antes de lo previsto. El cansancio le pesaba, pero también una sensación de vacío que no lograba explicar. Su mansión en las afueras de Madrid se alzaba en silencio, iluminada solo por luces cálidas que parecían esperarlo. Dejó las llaves sobre la mesa de mármol y respiró profundo. Algo en el aire era distinto. No era solo el aroma de las flores frescas ni el eco lejano del reloj marcando las 8. Era un silencio denso, expectante. Caminó despacio hacia el pasillo principal, donde una tenue luz se filtraba desde la habitación que compartía con su esposa, Lucía. Cada paso resonaba como un trueno en su mente. Se detuvo frente a la puerta, dudando por un instante si debía girar la manija. Del otro lado, escuchó risas.
risas suaves, íntimas, desconocidas. Su corazón se aceleró y un sudor frío le recorrió la espalda. No podía estar equivocado. Reconocería esa voz entre mil. Tal vez. Estoy imaginando cosas, murmuró para sí, intentando calmarse. Pero el sonido volvió, más claro. Un susurro ahogado, seguido por un gemido contenido. Alejandro sintió cómo su mundo comenzaba a resquebrajarse. Una rabia helada se mezcló con la incredulidad. Todo lo que había construido, su imperio, su matrimonio, su vida, podía derrumbarse en un segundo. Retrocedió un paso, respirando con dificultad. Podía marcharse, fingir que nunca escuchó nada o enfrentar la verdad de frente. Pero antes de decidir, un golpe seco sonó al otro lado de la puerta, como si algo o alguien se hubiera caído. Instintivamente Alejandro empujó la puerta. El tiempo pareció detenerse. En la penumbra, las sombras se movían lentamente. Vio figuras, cuerpos entrelazados y el reflejo de su propio rostro en el espejo del tocador. El corazón le martillaba tan fuerte que apenas podía oír su propia respiración. Lucía giró la cabeza, pálida como la cera, mientras el silencio se hacía insoportable. Alejandro no pronunció palabra. No gritó, no lloró, solo observó inmóvil, mientras una parte de sí moría. La habitación se llenó de un aire espeso, cargado de traición, y en ese instante comprendió que nada volvería a ser igual. No era solo lo que había visto, sino lo que había sentido, el eco del engaño resonando en su alma. Lucía intentó hablar, pero su voz se quebró. «Alejandro, por favor, déjame explicar». Pero él ya no la escuchaba. Su mente vagaba entre recuerdos, promesas y el frío metal de la realidad. Dio media vuelta, cerró la puerta con calma y bajó las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó al vestíbulo, algo lo detuvo. Desde arriba aún podía oír murmullos, excusas, llantos. Cerró los ojos y recordó la frase de su padre. El poder no está en lo que posees, sino en lo que eliges perder sin destruirte. En ese momento entendió su verdadero valor, pero también supo que la noche apenas comenzaba. Alejandro salió al jardín, buscando aire, buscando sentido. La brisa nocturna golpeaba su rostro, pero no lograba enfriar el fuego que ardía en su pecho. El silencio del lugar contrastaba con el caos que rugía dentro de él. Las luces del salón aún estaban encendidas, reflejando su sombra sobre el suelo de piedra. Cada respiración era un intento fallido de recuperar el control. Caminó hasta el mirador que daba al lago artificial que él mismo había mandado construir. Años atrás, había prometido a Lucía que aquel sería su refugio, el símbolo de su amor. Ahora, esa promesa flotaba vacía en el aire, tan muerta como la ilusión que había sostenido su matrimonio. Se miró en el reflejo del agua y por primera vez no se reconoció. Recordó los primeros días, cuando ambos soñaban con un futuro brillante. Ella reía de manera genuina y él creía que el éxito podía protegerlos de todo. Pero el dinero, descubrió, no compraba lealtad, solo silencio. Y el silencio, cuando se rompe, duele más que cualquier palabra. Cerró los puños, temblando, mientras su mente repasaba cada gesto, cada mirada sospechosa que había ignorado. El teléfono en su bolsillo vibró. Era un mensaje de su asistente, recordándole una reunión importante al día siguiente. Lo miró y soltó una carcajada amarga. ¿Qué importaban ahora las cifras, las inversiones, los contratos millonarios? Todo carecía de sentido frente a la traición que acababa de presenciar. Se sintió como un extraño en su propia vida, atrapado en un teatro que él mismo había financiado. Un sonido detrás de él lo hizo girar. Lucía estaba allí, envuelta en una bata blanca, el rostro manchado de lágrimas. Sus ojos buscaban compasión, pero solo encontraron distancia. «Alejandro, no es lo que piensas», murmuró temblando. Él no respondió. La observó en silencio, midiendo cada palabra que no decía. Su voz, cuando habló, fue baja pero firme. «Lo que pienso es exactamente lo que vi». Ella corrió hacia él, intentando tocar su brazo, pero él retrocedió. El contacto le resultaba insoportable, como si su piel ardiera.
Déjame explicarte, por favor. Alejandro negó con la cabeza. Las explicaciones son para los inocentes, Lucía, y tú ya elegiste tu papel en esta historia. La frase salió como un suspiro helado, pero en su interior algo se quebraba lentamente. Lucía cayó de rodillas, llorando sin control. Fue un error, un momento de debilidad. Yo te amo. Las palabras rebotaron en el aire sin encontrar eco. Alejandro no podía creer que aún usara la palabra amor como escudo. Para él, el amor era sacrificio, no excusa. Miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad parpadeaban como testigos mudos del final. Durante un largo minuto, nadie habló. Solo el viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza también lamentara lo ocurrido. Alejandro cerró los ojos, respiró profundo y dijo con voz apagada: no sé qué duele más, si lo que hiciste o darme cuenta de que nunca te conocí. Sus palabras se perdieron entre los ecos del jardín. Lucía se levantó despacio, acercándose una vez más. Por favor, no tomes decisiones ahora. Estás herido, confundido. Él la interrumpió alzando la mano. No, Lucía, estoy despierto por primera vez en años y eso es lo que más me asusta. La sinceridad en su voz hizo que ella retrocediera. Había algo distinto en él, una calma peligrosa, una determinación que no conocía. Alejandro se dirigió hacia el garaje donde su coche negro lo esperaba. Abrió la puerta sin mirar atrás. Lucía gritó su nombre, pero él no se detuvo. En ese instante comprendió que no había marcha atrás. Lo que había comenzado como una noche común se había convertido en el punto de quiebre de toda su existencia. Encendió el motor y condujo sin rumbo fijo. Las luces de la carretera se reflejaban en sus ojos como fragmentos de un pasado roto. Recordó las palabras de su mentor: cuando pierdas todo, descubrirás quién eres realmente. Quizás esa noche era su prueba final. Quizás, en medio del dolor, había una lección esperando ser entendida. Mientras avanzaba por la autopista, una lluvia ligera comenzó a caer. Las gotas golpeaban el parabrisas como si el cielo llorara con él. Alejandro pensó en sus decisiones, en los años dedicados al trabajo, en las ausencias disfrazadas de éxito. Tal vez su verdadero error no había sido confiar en Lucía, sino olvidar que el amor también necesita presencia. La carretera se tornó más oscura y con ella sus pensamientos. Se preguntó si la traición era realmente el final o el inicio de algo nuevo. Quizás debía renacer de sus propias cenizas, aunque no supiera cómo. Bajó la velocidad y observó el horizonte, donde una tenue línea de luz comenzaba a romper la noche. El amanecer se acercaba, y con él la promesa de un nuevo destino. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había dejado de huir de él. La herida dolía, pero también le recordaba que estaba vivo. Sonrió levemente y susurró al vacío: a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse. Y siguió conduciendo sin mirar atrás hacia la incertidumbre que lo esperaba. La mañana lo encontró lejos de casa, estacionado frente a un viejo mirador con vista al valle. El sol se alzaba tímidamente entre las montañas, bañando el paisaje con tonos dorados. Alejandro apagó el motor y se quedó quieto, escuchando el sonido distante de los pájaros. El silencio era diferente allí, no dolía, no juzgaba, solo acompañaba. Por primera vez en horas, respiró sin sentir que el pecho se le desgarraba. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño estuche negro. Dentro, el anillo de compromiso que había mandado restaurar para su 10º aniversario. Lo había recogido esa misma tarde, convencido de que esa noche sorprendería a Lucía con una cena y una nueva promesa. La ironía lo golpeó con fuerza. Giró el anillo entre sus dedos y sintió que el metal frío resumía todo lo que quedaba de su historia. Miró al horizonte, intentando encontrar respuestas en el paisaje. Siempre había creído que el control era la clave del éxito,
Pero la vida acababa de demostrarle que hay cosas que se escapan, incluso de las manos más firmes. Pensó en su madre, en cómo le enseñó que la fortaleza no siempre significa resistir, sino saber cuándo soltar. Tal vez había llegado su momento de soltar. Encendió un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. El humo se elevó en espirales suaves y por un instante le recordó a los días en que soñaba sin miedo. Había perdido mucho para llegar donde estaba. Amigos, tiempo, amor, todo en nombre de una ambición que ahora se le antojaba vacía. En el reflejo del vidrio del coche vio un rostro endurecido, cansado. Un hombre que había ganado el mundo, pero había perdido su alma en el proceso. El teléfono volvió a vibrar. No lo miró. Sabía que sería Lucía, o quizás su abogado, o la prensa. Su vida era una vitrina, y las grietas pronto se harían públicas. Pero no le importaba. Había algo liberador en no tener ya nada que esconder. La verdad, por dolorosa que fuera, lo había despojado de todas las máscaras. Ahora era simplemente Alejandro, el hombre detrás del millonario. Una ráfaga de viento helado lo sacó de sus pensamientos. Se levantó del coche y caminó hasta el borde del mirador. Abajo, el mundo seguía girando, ajeno a su tragedia. Era curioso cómo la vida podía continuar sin pedir permiso, sin detenerse a consolar a nadie. Se sintió pequeño, vulnerable, pero también humano. Y esa sensación, lejos de asustarlo, lo reconfortó. Mientras observaba el valle, recordó una conversación con su socio meses atrás. Alejandro, el poder no te hace fuerte, te hace prisionero. En ese momento lo había tomado como una broma. Ahora entendía el significado profundo. Había vivido atado a su imagen, a su reputación, a una vida que solo existía para ser admirada. Quizás era hora de romper las cadenas. El sol subía lentamente, iluminando las lágrimas secas en su rostro. No lloraba por Lucía, ni por la traición. Lloraba por sí mismo, por el hombre que había dejado de ser. Se sentó sobre una roca y dejó que el calor de la mañana le tocara la piel. Era un nuevo comienzo, aunque aún no supiera hacia dónde ir. Pensó en desaparecer un tiempo, en viajar sin destino. Tal vez volver al pueblo donde creció, donde todo era más simple, donde el pan aún olía a hogar y las miradas no pesaban tanto. Había pasado años construyendo un imperio, pero en ese momento solo deseaba construir paz. Su fortuna podía comprar casi todo, menos eso. A lo lejos, un grupo de niños jugaba con cometas de colores. Alejandro los observó y sonrió. Había olvidado lo que era reír sin miedo al mañana. Se preguntó si aún era posible volver a empezar, si aún quedaba algo puro en él. Tal vez sí, la vida, pensó, siempre da segundas oportunidades, aunque nunca sean como uno espera. Sacó su teléfono y finalmente lo encendió. Decenas de mensajes y llamadas perdidas. Ignoró los de Lucía y abrió uno de su hermana menor, Sofía. Te necesito. Mamá no está bien. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Hacía semanas que no hablaba con su familia. En su burbuja de éxito, había olvidado lo esencial. Guardó el anillo en el bolsillo y subió al coche. Esta vez no había dudas en su mirada. Tenía un propósito. Tal vez el destino le estaba mostrando el camino correcto de la forma más dolorosa posible. No podía cambiar el pasado, pero aún podía sanar lo que quedaba. Mientras conducía de regreso a su ciudad natal, el paisaje cambiaba. Los rascacielos quedaban atrás, reemplazados por campos dorados y caminos estrechos. Con cada kilómetro, sentía que una parte de su carga se desvanecía. Volvía a ser Alejandro, el hijo de una madre amorosa, el hermano que una vez prometió cuidar. Y aunque el corazón seguía herido, una voz interior le susurraba que ese viaje no era una huida, sino un retorno, un regreso a sí mismo, a lo que realmente importaba. Tal vez, pensó mientras el sol iluminaba el horizonte, perder a quien amaba no había sido el final, sino la única manera de reencontrar su verdad. El camino hacia el pueblo fue largo, pero cada curva parecía arrancarle una capa de peso del alma.
Alejandro recordaba esos paisajes de su infancia, los campos de trigo balanceándose con el viento, las viejas casas de piedra y el aroma del pan recién hecho. Eran recuerdos guardados en lo más profundo de su memoria, como un refugio al que nunca pensó volver. Ahora, sin embargo, ese refugio era lo único que le quedaba. Al llegar, todo parecía más pequeño, más lento. El tiempo allí no corría, simplemente respiraba. Pasó frente a la plaza donde solía jugar con su hermana y sintió una punzada de nostalgia mezclada con culpa. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que había estado allí? El pueblo lo había visto partir como un joven ambicioso y ahora lo veía regresar como un hombre roto. Se detuvo frente a la vieja casa familiar. La pintura estaba desgastada, el jardín descuidado, pero el olor seguía siendo el mismo. A hogar, a verdad, a lo que realmente importaba. Tocó la puerta con manos temblorosas. No sabía si su madre estaría en condiciones de verlo, ni cómo reaccionaría al encontrarlo de nuevo, después de tanto silencio. La puerta se abrió lentamente. Sofía apareció con los ojos hinchados por el llanto, pero al verlo, sonrió con un alivio indescriptible. «Sabía que vendrías», dijo, antes de abrazarlo con fuerza. Alejandro la sostuvo contra su pecho y por primera vez en años sintió lo que era pertenecer. Sin juicios, sin apariencias, sin máscaras, solo el amor puro de una hermana que nunca lo había olvidado. Dentro de la casa, el ambiente era cálido, aunque impregnado de melancolía. Su madre descansaba en una vieja mecedora junto a la ventana. Su rostro, aunque marcado por el tiempo, irradiaba la misma serenidad que recordaba. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. «Mi niño», susurró, extendiendo una mano frágil. Alejandro se arrodilló ante ella y la tomó con ternura. «Perdóname, mamá», murmuró con la voz quebrada. «Perdóname por haberme ido tan lejos, por olvidarme de ustedes». Ella acarició su rostro y sonrió débilmente. «Los caminos del corazón siempre regresan al hogar, hijo. No importa cuánto tiempo pase». Aquellas palabras lo atravesaron como una flecha de luz. Todo el éxito, todo el dinero, todo lo que había perseguido, se desvanecía frente a esa simple verdad. Pasaron las horas conversando, recordando tiempos mejores. Sofía preparó café y por un instante todo pareció volver a ser como antes. Alejandro habló de sus errores, de la soledad que lo había acompañado, incluso rodeado de lujos. Su madre lo escuchaba sin juzgar, solo con la sabiduría de quien ya lo había entendido todo. «El dolor también enseña», dijo ella. «Solo hay que escuchar lo que intenta decirte». Esa noche Alejandro no pudo dormir. Se quedó en el cuarto donde había crecido, observando las paredes cubiertas de fotografías antiguas. En una de ellas estaba él con Lucía en los primeros años de matrimonio. Sonreían con una felicidad que ahora parecía lejana, casi irreal. Se preguntó en qué momento exacto había perdido la capacidad de cuidar lo que amaba. El amanecer lo encontró en el balcón, mirando cómo el sol pintaba el cielo de tonos rosados. En ese silencio, comprendió que el perdón no siempre era para los demás. A veces era el único regalo que uno podía darse a sí mismo. Cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo no sintió culpa, sino gratitud por haber sobrevivido al naufragio emocional. Durante los días siguientes se dedicó a ayudar a Sofía con los cuidados de su madre. Reparó la cerca, limpió el jardín y volvió a ensuciarse las manos, algo que no hacía desde que era adolescente. Cada pequeño gesto lo conectaba más con su humanidad perdida. No necesitaba aplausos ni reconocimiento, solo la paz de saber que estaba haciendo lo correcto. Una tarde, mientras regaba las flores, una vecina se acercó. «Nunca pensé volver a verlo por aquí, don Alejandro», dijo con una sonrisa amable. «Las montañas siempre devuelven a los suyos». Él rió suavemente. Tal vez tenía razón. Tal vez el destino no lo había castigado, sino guiado de regreso a donde debía estar. Con el paso de los días, el dolor se volvió menos agudo, más tolerable. Seguía allí,
recordándole lo que perdió, pero ya no lo dominaba. Su madre mejoraba lentamente, y cada amanecer traía consigo una nueva esperanza. Alejandro comenzaba a pensar que quizá su vida aún podía tener sentido, incluso sin todo lo que había dejado atrás. Una noche, sentado frente al fuego, pensó en escribir. No un informe ni un contrato, sino su historia. No para publicarla, sino para liberarse. Quería dejar constancia de lo que había aprendido, que el amor no se compra, que la lealtad no se exige, y que el perdón es el acto más valiente de todos. Cuando terminó la primera página, una lágrima cayó sobre el papel. Pero esta vez no era de tristeza, sino de alivio. Había dejado de huir del pasado, y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, comprendió que a veces perderlo todo era el primer paso para encontrarse a uno mismo. El eco del fuego iluminó su rostro, marcando el renacimiento de un hombre que finalmente había vuelto a casa. Pasaron las semanas, y la vida en el pueblo comenzó a seguir un ritmo sereno, casi terapéutico. Alejandro se acostumbró al canto de los gallos al amanecer y al sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas. Lejos del ruido de la ciudad, los días se estiraban con una calma que al principio le resultaba extraña. Pero esa quietud le permitió observarse, enfrentarse a sí mismo sin distracciones ni máscaras. Una mañana lluviosa, mientras ordenaba un viejo escritorio en el desván, encontró una caja de madera que pertenecía a su padre. Dentro había cartas antiguas, fotografías y un sobre cerrado con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. La carta, escrita con la letra firme de su padre, comenzaba diciendo: «Para el hombre en el que algún día te convertirás». Alejandro sintió un nudo en la garganta antes de continuar leyendo. «Sé que perseguirás el éxito, hijo. Lo llevarás en la sangre, porque así somos los de esta familia. Pero recuerda algo, el éxito sin amor es soledad disfrazada. No te olvides de mirar a quienes caminan a tu lado, porque cuando mires atrás serán ellos quienes den sentido a tu historia». Las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. Aquellas palabras, escritas años atrás, parecían dirigidas al hombre que era en ese preciso instante. Dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirando la lluvia golpear el techo. Todo encajaba, cada error, cada pérdida. La vida le había hablado muchas veces, pero él había estado demasiado ocupado para escuchar. Esa carta era el eco de un consejo ignorado, un recordatorio de que aún tenía tiempo para cambiar. Decidió que de algún modo honraría esas palabras. Esa misma noche encendió una lámpara y comenzó a escribir otra carta, esta vez dirigida a Lucía. No para reclamar ni para rogar, sino para cerrar el círculo. «No escribo para culparte», comenzó. «Escribo porque necesito comprender lo que fuimos y dejar ir lo que ya no somos». Cada palabra fluía como una confesión tardía, mezclando dolor con gratitud. Recordó los buenos momentos, los viajes, las risas compartidas, los sueños que alguna vez parecieron indestructibles. Reconoció también su parte de culpa, las ausencias, la obsesión por el trabajo, el ego que había sofocado el amor. «Quizás ambos fallamos», escribió, «porque confundimos amor con posesión y éxito con felicidad». Cuando terminó la carta, la leyó en voz alta. Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de liberación. No necesitaba enviarla. Sabía que su propósito no era llegar a Lucía, sino liberarlo a él. Dobló el papel con cuidado y lo guardó dentro del mismo sobre donde había encontrado la carta de su padre. Dos historias unidas por un mismo hilo, el aprendizaje a través del dolor. Los días siguientes se dedicó a escribir más, a llenar cuadernos con pensamientos, reflexiones y fragmentos de memoria. Descubrió que poner en palabras su historia era como limpiar heridas que nunca habían cicatrizado. Sofía lo veía diferente, más tranquilo, más presente. «Has cambiado», le dijo una tarde mientras preparaban el almuerzo. «No», respondió él con una sonrisa suave.
Solo estoy volviendo a ser quien era. Un domingo, después de misa, fue al cementerio. Llevó flores a la tumba de su padre y se quedó allí largo rato en silencio. «Tenías razón», murmuró. «El amor lo era todo y yo lo olvidé». El viento sopló entre los cipreses como si el universo respondiera a su confesión. Alejandro cerró los ojos y por primera vez sintió que su alma estaba en paz. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a su madre más animada, sonriendo al verlo entrar. Ella le tomó la mano y le dijo con voz serena: «El dolor nos hace sabios, hijo, pero la paz llega cuando decidimos soltar». Alejandro asintió. Había aprendido esa lección a la fuerza, pero la aceptaba con humildad. Comenzó entonces a planear un nuevo propósito. No quería volver al mundo de los negocios, al menos no del mismo modo. Pensó en crear una fundación con el nombre de su padre, destinada a ayudar a jóvenes sin recursos a estudiar. Algo dentro de él le decía que era la manera correcta de transformar su culpa en algo valioso. Las noches en el pueblo se llenaron de conversaciones bajo las estrellas, de risas simples, de silencios cómodos. Sofía lo acompañaba en sus proyectos y su madre, aunque frágil, lo miraba con orgullo. Alejandro descubría que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar y de sanar. Una madrugada volvió a leer su carta a Lucía. Esta vez no sintió rabia ni tristeza, solo un profundo agradecimiento por todo lo vivido. «Gracias», susurró, «porque sin ti nunca habría aprendido a encontrarme». Colocó la carta en una caja y la selló para siempre. Era su forma de enterrar el pasado sin odio, sin rencor, con la serenidad de quien finalmente entiende su camino. Y así, con el primer canto del gallo, Alejandro sonrió. El hombre que había llegado al pueblo con el alma destrozada ya no existía. En su lugar quedaba alguien nuevo, más sabio, más humano, más libre. El amanecer lo recibió con una promesa silenciosa. El futuro, aunque incierto, le pertenecía nuevamente. Habían pasado casi 3 meses desde su regreso al pueblo cuando la noticia lo sorprendió. Sofía llegó con el rostro pálido, sosteniendo un sobre blanco en la mano. «Es para ti», dijo con un tono entre la duda y la sorpresa. Alejandro tomó la carta y, al ver el remitente, sintió un leve temblor en el pecho. Era de Lucía. Su nombre escrito con la misma caligrafía delicada que solía encontrar en las notas que ella le dejaba en la oficina. Durante unos segundos dudó si abrirla. Había hecho un largo camino para encontrar la paz y temía que esas palabras pudieran derrumbar todo lo que había reconstruido. Pero la curiosidad, mezclada con una punzada de nostalgia, fue más fuerte. Rompió el sobre y comenzó a leer. «Alejandro», empezaba la carta, «sé que no merezco tu perdón, pero necesito que me escuches una última vez». Sus ojos siguieron el recorrido de las letras, cada frase cargada de arrepentimiento. Lucía confesaba su error, sin excusas ni adornos. Hablaba del vacío que sintió después de su partida, del silencio insoportable que llenó la casa. Decía que había comprendido tarde que la traición no solo había destruido su matrimonio, sino también una parte de sí misma. «Te perdí antes de perderte», escribió. «Cuando dejé de verte como hombre y te vi solo como un símbolo». Alejandro respiró hondo, con los ojos cerrados. Las palabras lo atravesaban, pero no dolían como antes. Era como si cada frase encontrara un lugar exacto dentro de él, no para herir, sino para cerrar una herida que ya estaba lista para sanar. La carta terminaba con una frase simple pero poderosa: «Ojalá la vida te devuelva la paz que yo te quité». Guardó el papel en silencio. No sentía odio, ni siquiera tristeza, solo una extraña gratitud por haber recibido aquella despedida. Caminó hasta el jardín y se sentó bajo el viejo limonero. El aire olía a tierra húmeda y a hojas frescas. Miró hacia el cielo, donde las nubes se movían lentas, y pensó que quizás el perdón no era un acto, sino un proceso que culmina cuando el alma se cansa de luchar. Esa noche
Mientras cenaban, Sofía notó su expresión serena. «¿Era de ella, verdad?», preguntó con cautela. Alejandro asintió. «Sí, y por primera vez no sentí nada malo. Solo paz». Su hermana sonrió con ternura. «Entonces es hora de mirar hacia adelante». Él levantó la vista y asintió. Era cierto. Había cerrado un ciclo y el futuro lo esperaba con los brazos abiertos. Al día siguiente, decidió visitar el lago del pueblo, el mismo donde jugaba de niño. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo como un espejo. Arrojó una piedra y observó las ondas expandirse. Así es la vida, pensó. Cada acción deja su huella, pero al final, el agua siempre vuelve a la calma. Esa metáfora lo acompañó todo el día. Poco después, comenzó a colaborar con la escuela local, dando charlas sobre motivación y superación personal. Los jóvenes lo escuchaban con atención, sin saber quién había sido antes, solo viendo en él a un hombre que hablaba desde la experiencia. Cada vez que terminaba una charla, sentía algo nuevo, propósito, y comprendió que compartir su historia no lo debilitaba. Lo hacía más humano. Una tarde, mientras ayudaba a pintar una de las aulas, una mujer se le acercó. Tenía cabello oscuro y ojos sinceros, llenos de curiosidad. «Usted es el señor Valverde, ¿verdad? El que está ayudando con la fundación». Alejandro asintió con una sonrisa. «Sí, aunque aquí todos me dicen simplemente Alejandro». Ella rió suavemente. «Soy Daniela, la maestra de literatura. Quería agradecerle por lo que está haciendo por los chicos». Su conversación fluyó con naturalidad. Hablaron del pueblo, de los sueños de los estudiantes y del poder de las palabras para curar el alma. Daniela tenía una manera de mirar que desarmaba las defensas sin esfuerzo. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro pensó en ella más de lo que habría querido admitir. Había algo distinto en su voz, una serenidad que le recordaba lo que alguna vez buscó en vano. Los días se transformaron en semanas y su amistad con Daniela se volvió parte de su rutina. Caminaban juntos después de las clases, compartían café en la plaza y hablaban de libros, de la vida y del destino. Ella no lo juzgaba por su pasado, lo escuchaba con empatía, y aunque ninguno de los dos lo decía, ambos sabían que algo estaba creciendo, lento pero firme, y como una flor que brota tras el invierno. Una tarde, Daniela le contó su historia. Había enviudado joven y se había refugiado en la enseñanza. «Aprendí que el amor no muere», dijo, «solo cambia de forma». Sus palabras resonaron en el corazón de Alejandro. Era como si la vida le devolviera poco a poco lo que alguna vez le había arrebatado. La esperanza, el deseo, la posibilidad de volver a creer. Una noche, al despedirse frente a la puerta de la escuela, Daniela le tomó la mano y le dijo en voz baja: «No dejes que el miedo te impida volver a vivir». Alejandro la miró y en sus ojos vio el reflejo de su propio renacer. No respondió con palabras, solo asintió y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin tristeza. Mientras caminaba de regreso a casa bajo el cielo estrellado, comprendió que el amor no siempre llega cuando uno lo busca. A veces aparece cuando el alma está lista para recibirlo. Y en ese instante, Alejandro supo que su historia aún no terminaba. Apenas comenzaba un nuevo capítulo. Criar una breve historia para el sol comenzaba a calentar las mañanas del pueblo, y con él la vida de Alejandro también recobraba color. Cada día se levantaba más temprano, no por obligación, sino por deseo. Caminaba hasta la escuela para ayudar en lo que podía, y en esas horas simples encontraba una paz que nunca había sentido en los lujosos despachos de su pasado. El sonido de las risas infantiles le recordaba que la vida, incluso después del dolor, siempre encontraba una forma de florecer. Daniela se había convertido en parte esencial de esos días. Su presencia era un bálsamo, una calma silenciosa que curaba sin esfuerzo. No hablaban mucho de sus pasados. Ambos entendían que mirar atrás solo tenía sentido si era para aprender. Alejandro admiraba su fuerza, su manera de enseñar con ternura y autoridad a la vez.
Había en ella una luz serena, distinta a todo lo que él había conocido. Un día, mientras revisaban los libros de la pequeña biblioteca, Daniela encontró un ejemplar antiguo de poemas de Neruda. Lo abrió y leyó en voz alta: «Es tan corto el amor y es tan largo el olvido». Sus ojos se encontraron con los de Alejandro y por un segundo el silencio lo dijo todo. No era una declaración ni una promesa, pero algo dentro de ambos comprendió que estaban caminando hacia un lugar donde el dolor se transforma en ternura. Esa noche, Alejandro volvió a casa con el corazón inquieto. Se sentó junto al fuego y recordó la sensación de su mirada, la calidez de su voz. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que amar no era una locura, sino una forma de volver a confiar. Pero junto a esa esperanza también surgió el miedo. ¿Y si volvía a perderlo todo? ¿Y si el destino solo le ofrecía ilusiones? Cerró los ojos y la imagen de Daniela sonriendo le dio la respuesta: valía la pena intentarlo. Al día siguiente, la buscó temprano en la escuela. Ella estaba organizando una actividad con los alumnos y al verlo, sonrió de inmediato. «Llegas justo a tiempo para ayudarme», dijo. Pasaron la mañana pintando murales y riendo como niños. Cuando terminó la jornada, Alejandro la invitó a caminar hasta el lago. Daniela aceptó, sin decir palabra, con esa complicidad silenciosa que nace cuando las almas ya se entienden. El lago reflejaba el atardecer con tonos de fuego. Sentados sobre la hierba, hablaron de todo y de nada. Daniela le contó que había soñado con abrir una biblioteca comunitaria, un lugar donde los niños pudieran descubrir mundos nuevos. «Podríamos hacerlo juntos», dijo Alejandro casi sin pensar. Ella lo miró sorprendida y luego asintió con una sonrisa. «Juntos suena bien». Aquella simple frase se grabó en su mente como una melodía. Los días siguientes se llenaron de proyectos y esperanza. Reunieron donaciones, limpiaron un viejo almacén abandonado y comenzaron a transformarlo en la futura biblioteca del pueblo. Cada ladrillo colocado, cada libro acomodado, era una forma de reconstruirse a sí mismos. Sofía observaba todo con ternura. «Nunca te había visto tan feliz», le dijo a su hermano una tarde. Alejandro respondió con un brillo nuevo en los ojos. «Creo que esta vez estoy construyendo algo real». Una mañana, mientras trabajaban, Daniela se cortó la mano con un pedazo de vidrio. Alejandro corrió hacia ella, preocupado, y tomó su mano con cuidado. «No es nada», dijo ella sonriendo, aunque el dolor era evidente. Él la miró fijamente y sin poder evitarlo acarició su mejilla. «No quiero que te lastimes», murmuró. Daniela bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas. En ese momento, el silencio se volvió más elocuente que cualquier palabra. Desde aquel día, algo cambió entre ellos. Las miradas se prolongaban más de lo habitual, las sonrisas eran más suaves, las despedidas más lentas. No necesitaban hablar del pasado ni del futuro. Solo existía el presente, ese espacio sagrado donde la vida les daba una segunda oportunidad. Alejandro, que había conocido la soledad más profunda, comenzaba a descubrir la belleza de lo sencillo. Una tarde lluviosa, Daniela llegó empapada a la casa con una caja de libros bajo el brazo. «No podía dejarlos en la escuela, se mojarían», dijo riendo. Alejandro le ofreció una toalla y encendió la chimenea. El ambiente se llenó de calor y de un silencio cómplice. Se sentaron frente al fuego y mientras ella secaba su cabello, él sintió un impulso que no pudo contener. Tomó su mano y susurró: «Gracias por devolverme la vida». Daniela levantó la mirada, sorprendida pero sin apartarse. «No fui yo», respondió con dulzura. «Fuiste tú quien decidió volver a vivir». Y antes de que pudiera responder, ella apoyó su cabeza en su hombro. Permanecieron así, escuchando el sonido de la lluvia, mientras el fuego crepitaba lentamente. No había promesas, solo un instante perfecto suspendido en el tiempo. Esa noche, cuando Daniela se marchó, Alejandro la vio alejarse bajo el paraguas. Supo entonces que no quería dejarla ir de nuevo. Pero también entendió que el amor verdadero no nace de la necesidad,
sino del respeto y la libertad. Así que decidió esperar, dejar que la vida siguiera su curso natural sin forzar lo que ya estaba floreciendo por sí solo. Con los días, la biblioteca finalmente abrió sus puertas. Los niños corrían felices entre los estantes y los vecinos se reunían para leer y compartir historias. Alejandro y Daniela cortaron la cinta juntos, rodeados de aplausos. «Lo logramos», dijo ella con emoción. «Sí», respondió él mirándola a los ojos. «Pero esto es solo el comienzo». Esa noche, mientras el pueblo celebraba, Alejandro levantó la vista al cielo estrellado y pensó en todo lo que había vivido. El dolor, la traición, la pérdida, todo lo había conducido hasta ese momento, y entendió que a veces la vida te destruye solo para reconstruirte mejor. Con una sonrisa serena, susurró: «Gracias por traerme de vuelta, destino». Y el viento suave y cálido pareció responderle que al fin había llegado a casa. Ra, o meu canal de español. El éxito de la biblioteca había traído una nueva energía al pueblo. Las familias se reunían cada fin de semana y los niños competían por ver quién leía más libros. Alejandro y Daniela se habían convertido en un símbolo de esperanza, aunque ninguno de los dos buscaba reconocimiento. Para ellos, cada sonrisa bastaba. Pero la tranquilidad, como siempre, es frágil. Una mañana, Alejandro recibió una llamada inesperada que lo dejó helado. El número era desconocido, pero la voz al otro lado no lo era. «Alejandro, soy Lucía». Su corazón dio un vuelco. No esperaba volver a escucharla, mucho menos ahora que la vida parecía tomar un rumbo sereno. «Solo necesito verte una vez», dijo ella con voz temblorosa. «No quiero nada, solo hablar». Alejandro permaneció en silencio unos segundos antes de responder. «De acuerdo, pero será la última vez». Esa tarde condujo hasta la ciudad. El camino le resultó extraño, como si viajara hacia un pasado que ya no le pertenecía. Cuando llegó al café donde habían acordado encontrarse, la vio sentada junto a la ventana, con la mirada perdida. Había envejecido, pero más en el alma que en el rostro. Al verlo, sonrió con una mezcla de alivio y vergüenza. «No imaginé que vendrías». Alejandro se sentó frente a ella, sin saber por dónde empezar. «Dijiste que querías hablar». Lucía respiró hondo y bajó la mirada. «Estoy enferma, Alejandro. No vine a pedir perdón ni a despertar lástima. Solo quería verte una vez más para decirte que lo siento de verdad». La sinceridad en su voz rompió algo en su interior. No era la mujer altiva que recordaba, sino alguien derrotado por la vida. Guardaron silencio largo rato. Solo el ruido de las tazas y el murmullo del café llenaban el aire. Alejandro la observó y sintió compasión, no amor ni rencor, solo una tristeza tranquila. «Espero que encuentres paz», dijo finalmente. Lucía asintió con lágrimas en los ojos. «La encontré hoy al verte así, vivo, libre, feliz. Gracias por no odiarme». Él no respondió, pero tomó su mano por un instante en un gesto de despedida. Al salir del café, respiró profundamente. No sabía por qué, pero sentía que algo había terminado definitivamente. Conducir de vuelta al pueblo fue como despertar de un largo sueño. Cada kilómetro lo alejaba de un pasado que por fin había aprendido a perdonar. Cuando cruzó el viejo puente de madera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y una calma profunda lo envolvió. Daniela lo esperaba en la entrada de la biblioteca con su habitual sonrisa. «¿Tuve que ir a resolver algo?», dijo él intentando sonar tranquilo. Ella lo miró fijamente, como si pudiera leerle el alma. «No tienes que explicarme nada, Alejandro. Todos tenemos capítulos que necesitamos cerrar». Su comprensión lo conmovió. Por primera vez sintió que no debía justificarse ante nadie. Los días siguientes transcurrieron con una quietud especial. Alejandro trabajaba más que nunca, pero con una energía diferente, ligera. Había comprendido que la vida no se construye negando el pasado, sino aceptándolo como parte del camino. Cada paso que daba junto a Daniela se sentía más firme, más real.
El amor ya no era una promesa vacía, sino una elección diaria. Una tarde, mientras reparaban una ventana de la biblioteca, comenzó a llover de improviso. Corrieron a refugiarse adentro, riendo como adolescentes. Daniela, empapada, se quitó el abrigo y lo miró con esos ojos que tanto decían sin hablar. A veces creo que el cielo nos pone a prueba, dijo, pero también nos recompensa cuando aprendemos a resistir. Alejandro la observó en silencio, sabiendo que esas palabras contenían toda la sabiduría del mundo. Esa noche, mientras caminaban de regreso, Daniela lo tomó del brazo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó suavemente. Alejandro pensó un instante antes de responder. Solo de no haber entendido antes lo que realmente vale la pena. Ella sonrió. Entonces ya estás donde debías llegar. Fue un momento simple, pero en esa sencillez se escondía toda la verdad. Poco después, recibieron una carta de un periódico regional que quería hacer un reportaje sobre la biblioteca y su labor. Alejandro dudó al principio, pero Daniela lo convenció. No se trata de ti, sino de inspirar a otros. Accedió y cuando el artículo se publicó, la historia de aquel hombre que lo perdió todo y volvió a empezar se volvió viral. Muchos lo buscaron, queriendo conocer su secreto. Él solo respondía: aprender a perdonar. Con el tiempo, empezaron a llegar donaciones de todo el país. Libros, materiales, incluso becas para los niños del pueblo. La biblioteca creció, y con ella la esperanza de toda una comunidad. Alejandro miraba aquel milagro con humildad, sabiendo que nada de eso habría ocurrido sin las heridas que lo obligaron a cambiar. A veces pensaba que su dolor había sido la semilla de algo mucho mayor. Una noche, al cerrar la biblioteca, Daniela se acercó y le entregó un sobre. «Lo encontré entre los libros donados», dijo. Era una nota anónima que decía: «El amor no se mide por lo que posees, sino por lo que estás dispuesto a compartir». Alejandro la leyó en silencio y luego la miró. «¿Crees que fue casualidad?». Daniela negó con una sonrisa. «No creo en las casualidades. Creo en los destinos que se cruzan cuando el alma está lista». Alejandro guardó la nota en su bolsillo y tomó su mano. «Entonces, si el destino nos trajo hasta aquí, prometo no dejarlo escapar». Daniela lo miró con ternura y respondió: «El destino nos mostró el camino, pero somos nosotros quienes debemos elegir caminarlo». Se abrazaron bajo la luz tenue del pasillo, mientras afuera la lluvia comenzaba a caer otra vez, como si el cielo bendijera aquella nueva promesa. Esa noche, acostado en su cama, Alejandro miró el techo con una sonrisa serena. El pasado ya no dolía, el futuro no asustaba. En el corazón del pueblo, entre risas, libros y memorias, había encontrado aquello que siempre buscó sin saberlo: el significado de amar sin miedo. Cerró los ojos, agradecido, mientras el sonido de la lluvia marcaba el compás de una nueva vida. El invierno llegó al pueblo con su aire frío y sus cielos grises, pero para Alejandro, cada amanecer seguía siendo cálido. La biblioteca estaba más viva que nunca, llena de niños que corrían entre los estantes y adultos que encontraban refugio en la lectura. Ver ese lugar lleno de vida era, para él, un recordatorio constante de que las ruinas también pueden florecer si se riegan con esperanza. Daniela y él habían logrado algo más que un proyecto. Habían creado una familia, no una de sangre, sino de propósito. Los voluntarios, los vecinos, los jóvenes, todos compartían el mismo sueño de mantener encendida la luz del conocimiento. Alejandro ya no se sentía un millonario caído, sino un hombre completo. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en la huella que dejas en los demás. Una mañana recibió una carta del ayuntamiento. Lo invitaban a dar una charla en la capital sobre superación y propósito de vida. Al principio dudó. No se veía a sí mismo como un ejemplo, solo como alguien que había sobrevivido a sus errores. Pero Daniela lo animó. «No hables de perfección, habla de verdad.
Eso es lo que la gente necesita escuchar. Y tenía razón. Aceptó, aunque con el corazón acelerado. El día de la conferencia la sala estaba llena. Alejandro subió al escenario con las manos temblorosas, pero en cuanto vio los rostros atentos, todo miedo desapareció. Habló desde el alma, sin papeles, sin adornos. Contó cómo la ambición lo había alejado de sí mismo, cómo la traición lo derrumbó y cómo el perdón lo reconstruyó. Al terminar, hubo un silencio profundo, seguido de un aplauso que sonó más a gratitud que a admiración. Después del evento, una joven se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias, señor Valverde. Pensaba rendirme, pero sus palabras me dieron fuerza». Alejandro sonrió con humildad. «No soy un ejemplo, solo un testimonio de que el dolor también enseña». Esa frase que le salió del alma se volvió viral en redes sociales cuando la prensa la citó al día siguiente. Sin buscarlo, su historia comenzó a inspirar a miles. De regreso al pueblo, se sintió en paz. Daniela lo esperaba en la estación, con una bufanda roja y una sonrisa que iluminaba el frío. «Sabía que lo lograrías», dijo abrazándolo. «No era un logro», respondió él. «Era un paso más en este nuevo camino». Ella lo miró con ternura y le susurró: «Entonces, sigamos caminando juntos». Aquella promesa selló un destino compartido. Con el paso de los meses, la relación entre ellos creció con la misma naturalidad con que las flores brotan tras la lluvia. No hubo grandes declaraciones ni promesas eternas, solo gestos sinceros. Compartían cenas sencillas, paseos al atardecer y conversaciones profundas sobre la vida. Alejandro había aprendido que el amor verdadero no necesita dramatismo, sino constancia. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el balcón, Daniela apoyó su cabeza en su hombro y le dijo: «Nunca pensé que volvería a amar». Alejandro sonrió suavemente. «Yo tampoco, pero tal vez el amor nunca se va, solo espera a que estemos listos para recibirlo». Ella levantó la mirada y lo besó con delicadeza, sellando con ese gesto un pacto silencioso de respeto y entrega. La noticia del compromiso entre ambos se extendió rápidamente por el pueblo. Todos los felicitaban con alegría genuina, como si su unión simbolizara el triunfo del amor sobre el dolor. La boda fue sencilla en la iglesia pequeña junto al río. No hubo lujo ni ostentación, solo miradas llenas de verdad. Cuando Alejandro tomó la mano de Daniela frente al altar, supo que esta vez su promesa no era una cadena, sino una libertad compartida. Sofía lloró durante toda la ceremonia. Su madre, aunque débil, logró asistir y sonrió con orgullo. «Mi hijo encontró su camino», murmuró. Alejandro la abrazó con ternura. Sentía que todo en su vida había convergido en ese instante: la pérdida, el perdón, la redención. Había aprendido que la vida, cuando se acepta con humildad, siempre ofrece una segunda oportunidad. Después de la boda, regresaron a la biblioteca, su primer hogar compartido. Los niños los recibieron con flores de papel y una pancarta que decía: «Gracias por enseñarnos que el amor también se lee». Alejandro rió con emoción. Daniela, con los ojos brillando, susurró: «Creo que este lugar nos eligió a nosotros». Y tenía razón. Ese espacio era el corazón de su nueva vida. Con el paso del tiempo, comenzaron a expandir el proyecto. Abrieron pequeñas bibliotecas en pueblos vecinos, impulsando programas de lectura y educación. Alejandro sentía que, de alguna forma, estaba cumpliendo la promesa que su padre le había dejado en aquella carta: usar su fuerza no para acumular, sino para servir. Cada nuevo libro era un puente entre su pasado y su redención. Una tarde, mientras organizaban donaciones, recibió un paquete sin remitente. Dentro había un cuaderno de cuero con una nota que decía: «Para quien aprendió que las historias pueden cambiar destinos». En la primera página, alguien había escrito: «El amor no es un final feliz, es una historia que se escribe cada día». Alejandro sonrió. No sabía quién lo había enviado,
pero esas palabras se convirtieron en su mantra. Esa noche, al cerrar la biblioteca, Daniela lo abrazó y le dijo al oído: «¿Te das cuenta de lo que has logrado?». Él negó suavemente: «No, lo que hemos logrado». Y mientras la luz del farol los envolvía, comprendió que su vida, antes marcada por el ruido del poder, ahora se sostenía en el silencio del amor y la gratitud. En ese silencio, por fin, encontró la paz que tanto había buscado. Los años pasaron con la serenidad de un río que ya conoce su cauce. Alejandro y Daniela siguieron viviendo en el pueblo, entre libros, risas y tardes de sol. La biblioteca se había convertido en un faro para todos, un lugar donde las historias curaban heridas y los sueños volvían a tener forma. A veces, Alejandro se quedaba observando en silencio a los niños leer y sentía que cada página era una plegaria respondida. Su madre había partido en paz poco después de su boda. En su último suspiro le tomó la mano y le dijo: «Prométeme que seguirás viviendo con el corazón abierto». Y él cumplió. La tristeza de su partida se transformó en gratitud. Cada flor que florecía en el jardín era para él un mensaje de ella. Sofía, por su parte, había encontrado también su camino, abriendo una pequeña tienda de artesanías junto a la plaza. La familia al fin respiraba armonía. Un amanecer, mientras caminaba por los campos cercanos, Alejandro pensó en todo lo vivido. Si alguien le hubiera dicho que aquella traición sería el comienzo de su renacimiento, no lo habría creído. Había aprendido que el sufrimiento no destruye, solo revela lo esencial. En el horizonte, el sol emergía dorado, y cada rayo le recordaba que la vida siempre recompone lo que el dolor rompe. Daniela se unió a él en el camino, llevando una cesta con pan recién horneado. «Despiertas muy temprano últimamente», dijo sonriendo. «Es que no quiero perderme ningún amanecer», respondió él. Caminaban sin prisa, tomados de la mano, hablando de cosas pequeñas, simples, reales. Ya no necesitaban grandes gestos ni promesas eternas. Su amor era un silencio compartido que lo decía todo. Con el tiempo, comenzaron a recibir visitantes de otras ciudades. Gente que venía a conocer la Biblioteca del Perdón, como muchos la llamaban. Alejandro les contaba su historia sin vergüenza, no para exhibir el pasado, sino para mostrar que todos pueden reconstruirse. Daniela lo miraba desde el fondo de la sala, orgullosa, sabiendo que aquel hombre que un día llegó roto, ahora era un faro para otros. Un periodista le preguntó en una entrevista: «¿Qué cambió en usted, señor Valverde?». Alejandro pensó unos segundos antes de responder: «Aprendí que el verdadero poder no está en tener, sino en sentir, y que el perdón, incluso el más difícil, es el comienzo de toda libertad». Sus palabras se grabaron en la memoria de quienes las escucharon. Y una vez más, su historia inspiró a muchos. Una noche, mientras leía frente al fuego, Daniela se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «A veces pienso que el universo nos puso a prueba para enseñarnos a amar de verdad». Alejandro cerró el libro y la abrazó. «Creo que el universo nos rompió primero para que supiéramos cómo reconstruir». Permanecieron así, en silencio, escuchando el crepitar del fuego, sintiendo que la calma también puede ser una forma de eternidad. Los inviernos ya no le pesaban. El frío traía consigo la excusa perfecta para quedarse juntos, preparando chocolate caliente y escuchando música suave. En una de esas noches, Daniela le propuso escribir un libro con su historia. «No por fama, sino por verdad», dijo. Alejandro sonrió. «Entonces lo escribiremos juntos». Así nació el proyecto que los uniría aún más. Durante meses escribieron cada capítulo con el corazón. No ocultaron el dolor ni los errores, pero tampoco se privaron de describir la belleza del renacer. El libro, titulado Después del silencio, fue publicado modestamente, sin campañas ni grandes editoriales. Sin embargo, su mensaje puro y humano lo llevó lejos. Personas de distintos países comenzaron a escribirles, contando cómo su historia les había ayudado a perdonarse.
El día en que recibieron la primera edición impresa, Alejandro se quedó observando la portada. Era una fotografía del amanecer sobre el lago del pueblo. Ahí empezó todo, murmuró. Daniela asintió. Y ahí volverá siempre cada vez que alguien necesite recordar que el amor puede sanar. Se abrazaron, conscientes de que aquel libro no era un final, sino una continuación de su propósito. Un año después, abrieron un pequeño centro cultural junto a la biblioteca. Lo llamaron Casa del Nuevo Comienzo. Allí ofrecían talleres, conferencias y espacios para artistas locales. Cada pared estaba adornada con frases de perdón, amor y esperanza. Este lugar será el hogar de quienes buscan volver a creer, decía Alejandro en la inauguración, mientras el pueblo lo aplaudía con emoción. Una tarde, Daniela encontró a Alejandro sentado frente al lago, en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En todo lo que la vida me quitó y en todo lo que me devolvió multiplicado. Daniela se sentó a su lado y entrelazó sus dedos con los de él. A veces la vida no te quita, dijo con dulzura, solo te limpia de lo que no necesitabas. Él la miró y en sus ojos encontró la paz de quien ya no busca nada más. Los días siguieron pasando con la misma calma que el viento entre los árboles. El amor maduró sin urgencia y la felicidad se volvió rutina. Alejandro entendió que la plenitud no está en los grandes momentos, sino en la suma de los pequeños. Cada amanecer, cada sonrisa, cada palabra compartida eran tesoros que guardaba con devoción. Una noche, antes de dormir, Daniela le tomó la mano y susurró: «Gracias por no haberte rendido». Él la miró con ternura y respondió: «Gracias por haberme esperado, aunque no sabías que me esperabas». Cerraron los ojos y se quedaron dormidos, abrazados, mientras la luna iluminaba su hogar. En el silencio de aquella noche, el eco de dos almas sanadas susurraba una misma verdad. El amor siempre encuentra su camino, incluso después de haberse perdido. El tiempo siguió su curso, suave e implacable, pero ya no tenía prisa. Alejandro se había convertido en un hombre distinto, no por lo que había alcanzado, sino por lo que había aprendido a soltar. A veces, mientras caminaba por el pueblo al amanecer, se detenía frente a la biblioteca y sonreía. Recordaba aquel día en que regresó roto, y cómo, entre lágrimas y libros, descubrió que el amor no desaparece, simplemente cambia de forma. El pueblo prosperaba. Los niños que antes jugaban entre los estantes ahora eran jóvenes que estudiaban en universidades. Y todos volvían en vacaciones para visitar a don Alejandro y la maestra Daniela. Ellos los recibían con el mismo cariño de siempre, orgullosos de haber sembrado algo que iba más allá de su historia. El legado no era material, sino emocional. Una comunidad unida por la fe en la bondad. Daniela, con su serenidad eterna, era el equilibrio que mantenía su mundo en calma. Había días en los que simplemente se sentaban en el porche, viendo el atardecer sin decir palabra. No necesitaban hablar para entenderse. Las miradas bastaban. Las manos entrelazadas decían más que 1000 discursos. Su amor era maduro, profundo y respiraba gratitud. Una tarde, Alejandro recibió una carta firmada por alguien que solo firmó con una inicial, L. Dentro había una frase: «Gracias por haberme enseñado lo que significa perdonar. Estoy en paz». No había duda, era Lucía. Cerró los ojos y sonrió con tristeza dulce. No era nostalgia, era aceptación. La vida le había devuelto la paz incluso en los lugares donde antes solo había dolor. Esa noche, Daniela lo encontró en el jardín, mirando las estrellas. «¿Todo bien?», preguntó con ternura. «Sí», respondió él. «Hoy entendí que el perdón no se da una vez. Se da cada día, cuando eliges vivir sin rencor». Daniela lo abrazó y juntos miraron el cielo, sabiendo que el pasado ya no pesaba. Solo quedaba el presente limpio y sereno. Con el paso de los años, el pueblo comenzó a celebrar cada aniversario de la biblioteca con una gran feria cultural. Alejandro se convertía en el invitado principal,
aunque siempre decía que el verdadero protagonista era el poder de empezar de nuevo. Nada de esto sería posible sin el dolor que me cambió, solía repetir. Y todos lo escuchaban con respeto, porque su voz tenía el peso de la verdad. Un día, Daniela le propuso viajar. «Hemos dado tanto aquí», dijo, «pero el mundo es grande y hay más corazones que necesitan esperanza». Así lo hicieron. Recorrieron pueblos, aldeas y ciudades, llevando libros, historias y palabras de consuelo. Cada lugar que visitaban se convertía en una extensión de su propio hogar. Era como si la vida les pidiera devolver al mundo todo lo que habían recibido. Durante uno de esos viajes, Alejandro escribió una última carta a su padre. «Tenías razón», escribió. «El amor y el perdón son los únicos legados que valen la pena. Gracias por enseñarme, incluso desde el silencio». Guardó la carta en su cuaderno sin intención de enviarla. No era necesario. Sabía que su padre en algún lugar ya la había leído. De regreso al pueblo, la vida siguió tranquila. Los inviernos eran más fríos, pero los corazones más cálidos. Daniela y Alejandro se habían vuelto inseparables. Dos almas que habían aprendido a caminar juntas sin necesitar sostenerse. A veces se miraban y reían sin motivo. «¿Por qué te ríes?», preguntaba ella. «Porque nunca imaginé que la paz se pareciera tanto a ti», respondía él. Los años comenzaron a pintar sus cabellos de plata, pero eso no los entristecía. Cada arruga era un recuerdo, cada cicatriz una historia. Habían aprendido que el amor verdadero no teme al paso del tiempo, porque no depende de la juventud, sino de la memoria compartida. Sus vidas eran testimonio de que el dolor puede transformarse en belleza cuando se abraza sin miedo. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, Alejandro dijo: «Si mañana no despertara, quiero que recuerdes algo. Nunca me fui. Solo me quedé en todo lo que construimos». Daniela lo miró y las lágrimas brillaron en sus ojos. «No digas eso», murmuró. Él sonrió con ternura. «No es tristeza, amor, es gratitud». Y esa noche durmieron abrazados como siempre, bajo el murmullo del viento. Los días se hicieron más lentos, y un amanecer, Alejandro no despertó. Daniela lo encontró con el rostro sereno, como si estuviera soñando con el amanecer del lago. No hubo gritos ni dolor, solo silencio y una profunda paz. Lo despidieron en el jardín, rodeado de flores y libros, justo donde había encontrado su renacimiento. El pueblo entero asistió, llorando, pero también sonriendo, porque sabían que su vida había sido una bendición. Años después, la biblioteca seguía abierta, más viva que nunca. En una de sus paredes, Daniela colocó una frase que él solía repetir: «El amor no muere. Se transforma en todo lo que toca». Cada visitante que la leía comprendía, sin necesidad de explicación, que aquel hombre había dejado una huella eterna. Alejandro ya no estaba, pero su espíritu seguía entre las páginas, entre los suspiros, entre las sonrisas de los niños. Y cada vez que el sol nacía sobre el lago, Daniela se sentaba en el mismo banco donde solían conversar. Cerraba los ojos y podía escuchar su voz, suave, serena, diciéndole: «Todo está bien». Entonces sonreía, sabiendo que el amor, cuando es verdadero, nunca se despide. Solo cambia de forma y sigue viviendo en el eco del corazón tranquilo.